Que el Señor les bendiga. Estamos aquí en esta tarde estudiando la palabra de Dios como siempre. Quería tomar un versículo específico, aunque lo que te voy a hablar es acerca de los tiempos de Dios. Primero las edades que hubo en el tiempo del Antiguo Testamento hasta hoy día. Y luego te voy a hablar de los tiempos de la iglesia de Apocalipsis. Pero primero voy a tomar un pequeño párrafo bíblico para dirigir todo este estudio. La vez anterior te quería dar un estudio y en el corazón me emocioné y te empecé a predicar, pero hoy día voy a tratar de hacerlo mucho más calmado y te voy a tratar de dar un buen estudio profundo pero sencillo. Profundo pero sencillo. Cristo reveló las profundidades más grandes que había en el cielo con cosas muy simples, con cosas muy sencillas. Todas las parábolas de Cristo son ejemplos espirituales, ejemplos terrenales de cosas espirituales. Todas las parábolas de Cristo son ejemplos terrenales de cosas espirituales para que las podamos entender mejor. Amén. Por lo tanto te voy a tratar de enseñar algo profundo, pero en forma sencilla, en el nombre de Jesús. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 9, dice: Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias por este día, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por todos aquellos que vayan a ver esta enseñanza por medio del internet y que esta enseñanza toque sus corazones, porque vamos a hablar de un solo tema específico, que es el rapto de la iglesia, el tiempo en el que estamos viviendo, pero lo vamos a hacer en un estudio, Señor, sencillo, profundo pero sencillo, para que esto quede clavado en los corazones de aquellos que lo vean. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean solo para ti, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, y porque sin tu Espíritu Santo, bendito Dios, nada podemos hacer. Espíritu Santo, úngeme de la cabeza a la planta de los pies, y que sea tu palabra la que salga por medio de mi boca, que tú pongas tu palabra en mi corazón, tú toques con tu mano mis labios y tu fuego pase a través de esta cámara y a través del internet a todos aquellos que lo vean. En el nombre de Jesús, gracias bendito Rey. Amén y amén. En el tiempo de Salomón pecó, Salomón prevaricó delante de Dios, Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios, tuvo muchas esposas, muchas concubinas, y Dios le quitó el reino, y le hizo ídolos y dioses a todas sus mujeres, y Dios le quitó el reino. Dios le dijo que le iba a dividir el reino, y se lo dividió en las 10 tribus que formaron lo que era el reino del norte y las 2 tribus que formaron el reino del sur. Dios le dijo que le iba a dar una sola tribu, la cual es Benjamín. Por eso se dividió el reino del sur, era Judá y Benjamín, y el reino del norte, las otras 10 tribus. En el tiempo de Roboam, ¿quién era Roboam? El hijo de Salomón. Cuando vino a reinar Roboam, le preguntaron todos los ancianos de las tribus de Israel, le dijeron: saca la carga que tu padre puso sobre nuestros hombros, porque es muy pesada la carga. Y él les dijo: de aquí a 3 días le responderé. En 3 días los llamó de vuelta. Él le pidió consejo a los ancianos que habían estado con su padre Salomón, y le pidió consejo a sus amigos jóvenes. Los ancianos le dijeron: haz lo que la gente te pide y siempre vas a estar en el reino. Mientras que los jóvenes le dijeron: dile que un dedo, el menor de tus dedos, es más grueso que todos los lomos de tu padre, y que tú les vas a imponer mayor carga. Este hombre vino y hizo lo que le dijeron los jóvenes. Los jóvenes le dieron un consejo malo, y él dio ese consejo, él le dio esta palabra a los ancianos de Israel. Israel dijo: no tenemos nada en el reino de David, no tenemos nada con la casa de David. Israel, a tus tiendas. ¿Qué significa Israel a tus tiendas? Cada cual a tu tribu, cada cual a tu lugar. No más con la casa de Roboam, con la que era la casa de David, y se dividió el reino. Entonces se dividió el reino en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte fue tomado por un hombre que se llamaba Jeroboam, que era un hombre malo delante de los ojos de Dios. Pero él tomó el reino. Pero la Biblia nos muestra aquí en el pasaje de Segunda de Crónicas, estoy tomando este pasaje específico porque hay muchos más, que de todas las tribus de Israel se pasaron a la tribu de Judá y Benjamín. Y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases, de Simeón, porque muchos ya se habían pasado. O sea, siempre hubo un remanente de las 12 tribus de Israel que se quedó viviendo en las tribus de Judá y Benjamín. Siempre lo hubo. Te lo puedo probar en muchos pasajes bíblicos que hablan de esto. Nunca se perdió a causa de la diáspora, la conquista del reino del norte. Nunca se perdieron las 12 tribus. Por lo tanto, las profecías que vienen acercándose a nuestro tiempo, en el tiempo de los cumplimientos proféticos de la semana número 70, que es la gran tribulación, van a ser cumplidos literalmente. No quiero entrar en este tema en profundidad. Te voy a hablar de los tiempos en que estamos viviendo a causa de esto.
¿Por qué? Porque si se quedara un remanente de Israel, si se quedó un remanente completo de las 12 tribus de Israel, entonces el número de 144.000 que nos habla la Biblia, de 12.000 de cada tribu, es un número literal. Fíjate que te dice que son 12.000 de cada tribu, por lo tanto no puede ser un número al azar. Te dice 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Efraín, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de todas las tribus de Israel, 12.000 que hacen un total de 144.000. Es un número específico, por lo tanto no puede ser un número simbólico. Es específico, por lo tanto es literal. Recuerda, más del 50% de las profecías bíblicas se han cumplido literalmente. Jesucristo dijo, por ejemplo, le preguntaron, mira los edificios, hablando del templo, ¿qué edificios y qué construcciones? Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. El templo, el lugar donde estaba el templo en el tiempo de Jesucristo, fue destruido totalmente por las tropas del general romano Tito. Fue destruido de tal manera que hoy día no se sabe dónde había una sola piedra de ese templo. Lo que quedó fue el costado, el muro que rodeaba aquel templo, lo que hoy día se conoce como el Muro de los Lamentos. Pero el edificio, todos los edificios, el templo fue destruido por completo. Se cumplió en forma literal, totalmente. Y te puedo nombrar muchas cosas bíblicas que se han cumplido en forma literal. Por lo tanto, no podemos esperar de otra manera. Tenemos que esperar que el cumplimiento bíblico final sea en forma literal. Ahora, cuando Dios te habla en el tiempo en el que estamos viviendo, el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia se tiene que cumplir antes de que Cristo se lleve a la iglesia más de 100 profecías. En total, algunos cuentan incluso 132 profecías. Y están todas cumplidas. Pero Dios tiene un tiempo, tiene un proceso, tiene una forma de actuar diferente a la de los hombres. Dios le dio la oportunidad al hombre de mostrarse Él como Él era. Porque muchos dicen, si nosotros conociésemos lo que Dios quiere realmente no pecaríamos. Y muchos dicen, si fuera solamente, si Dios no hubiese creado al diablo no pecaríamos y cosas como esas. Pero Dios le da la oportunidad al hombre de mostrarse tal como Él es. Por eso existe algo que se llama las edades, los tiempos, las edades en los tiempos de la creación humana. Primero, tenemos lo que se conoce como la edad de la inocencia. En la edad de la inocencia, el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios, el hombre no obedeció a Dios, Dios le dijo a Adán, no comas del fruto prohibido. La orden de Dios era no comer del fruto prohibido, era la orden, era una orden de obediencia. El fruto prohibido realmente no simbolizaba nada, lo que simbolizaba realmente era que Adán obedeciera a Dios o le desobedeciera. Y Adán decidió obedecer a la voz de Satanás y no a la voz de Dios. Entonces comió del fruto prohibido. La edad de la inocencia cayó. El hombre cayó en pecado. El hombre cayó en un estado de muerte. La edad de la inocencia se terminó y entramos a una edad que se llama la edad de la conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre por su propia voluntad pensó que sabía más que Dios y que él podía tomar sus propias decisiones y que él podía actuar de una forma separada de Dios, pero cayó en pecado obedeciéndole a la voz de Satanás. Si tomamos esto en consideración y lo llevamos al tiempo de Cristo, Cristo nos ayunó por 40 días y 40 noches. Cuando Él terminó su ayuno, cualquier otro hombre hubiera dicho, victoria, ya terminé el ayuno. Pero al terminar, cuando Él ya podía cantar victoria, apareció Satanás. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo estaba escuchando la voz de Dios. Él quería obedecer la voz de Dios, no la voz de Satanás. Satanás engañó a Adán y Adán escuchó la voz de Satanás y no la voz de Dios. Pero Jesús escuchó la voz del Padre y no la voz de Satanás y restauró las cosas para el hombre. En ese punto mismo, en el tiempo de Adán cayó en pecado y cayó en algo que se llama la edad de la conciencia. Dios dice, muy bien, tú quieres tomar tus propias decisiones, pues muy bien, tómalas. Y fue un tiempo en que Dios casi no habló con el hombre, prácticamente no se escucha voz de Dios en la edad de la conciencia. Y dice la Biblia que cada cual hacía como bien lo que le parecía y que los pensamientos y el actuar del hombre era de continuo solamente el mal. El hombre en el tiempo de la conciencia en que podía haber optado por tomar la senda correcta, por tomar el camino de Dios que hizo, tomó el camino del mal. Entonces, en la edad de la inocencia, tomó el camino equivocado. Y en la edad de la conciencia, cuando él podía actuar por sí solo y separado de Dios, porque eso es lo que hizo Adán, actuar separado de Dios, también se equivoca. Y entramos en la tercera etapa. Entramos en lo que se llama gobierno humano. Dios establece reinos. Establece un tiempo en el cual los hombres gobiernan, en el cual los hombres tienen la capacidad de llevar al pueblo entero al conocimiento de Dios. Pero ¿qué hacen los reyes? Los reyes son déspotas, los reyes son abusadores, los reyes hacen lo que les da la gana y los reyes se llenan de riquezas y hacen todo lo que quieren. Y en el gobierno humano el hombre nuevamente se apartó aún más de Dios.